Mob Psycho 100 es una de las obras más humanas del anime moderno. Bajo su estilo colorido y caos psíquico, esconde la historia de un chico que solo quería ser normal, y de un adulto que fingía ser alguien que no era. En un mundo donde todos buscan destacar, Mob nos enseñó que crecer no se trata solo de volverse más fuerte, sino de aceptar quién eres. Y entre los momentos más sinceros de la serie, hay uno que ambos, maestro y alumno, aprenden que incluso la soledad puede guiarnos hacia lo que realmente queremos ser. Este es el mejor episodio de Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 es un anime basado en el manga creado por One, el mismo autor de One Punch Man. El manga comenzó como un webcómic, publicado por One en su propio sitio web en 2012, antes de ser serializado oficialmente por la editorial Shogakukan en la revista Ura Sunday. Su publicación se extendió desde abril de 2012 hasta diciembre de 2017, reuniendo 101 capítulos compilados en 16 volúmenes. Lo que pocos saben es que One nunca aspiró a ser famoso, sino simplemente a contar historias que lo hicieran sentir mejor consigo mismo. Cuando One Punch Man fue adaptado profesionalmente con ilustraciones de Yusuke Murata, One siguió dibujando su versión original, demostrando que su prioridad era la historia, no tanto el éxito comercial. Sus obras reflejan su propia inseguridad, su timidez y su lucha contra la idea del fracaso. Tanto Saitama como Mob son reflejos de esas emociones, personajes poderosos que se sienten vacíos o fuera de lugar en este mundo. En entrevistas, ha dicho que Mob es su personaje favorito, porque representa la etapa más vulnerable de su vida, cuando sentía que no sabía quién era ni qué quería hacer. El nombre de Mob proviene del término japonés Mob, que significa personaje de fondo, o alguien que pasa desapercibido, algo que refleja perfectamente la personalidad del protagonista. Aún siendo opacado muchas veces por One Punch Man, Mob Psycho 100 ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de quienes realmente entienden su mensaje. Quizá nunca alcanzará la misma popularidad que su hermano mayor, y tal como su nombre lo dice, Mob, alguien que pasa desapercibido, muchas veces ha quedado bajo el radar, pero es precisamente por eso que nunca me cansaría de hablar de Mob. Su historia nos recuerda que lo más importante no es ser el más fuerte o el más famoso, sino encontrar el valor en lo que somos y en cómo enfrentamos nuestras emociones. Si con estas palabras puedo llegar a alguien más, despertar su curiosidad y lograr que le dé una oportunidad, entonces todo esto habrá valido la pena, porque Mob no es solo un personaje con poderes extraordinarios, es un reflejo de lo que muchos sentimos por dentro, y cada pequeño gesto de reconocimiento hacia él es en sí mismo un acto de empatía y conexión. El anime se estrenó en 2016 con su primera temporada de 12 episodios, seguida por Mob Psycho 2 en 2019 con 3 episodios y Mob Psycho 103 en 2022 con 12 episodios más, sumando un total de 37 episodios emitidos. En esta ocasión recordaremos uno de los momentos más memorables de la serie, el episodio número 7 de la segunda temporada, que tiene una calificación de 9.5 de 10 en IMDb y un 4.9 de 5 en MyAnimeList. Aquí veremos cómo Mob y quienes los rodean enfrentan conflictos internos y emociones profundas, en situaciones que nos muestran que no se trata solo de acción y poderes, sino también de reflexiones sobre la soledad, la madurez y el crecimiento personal. Mob Psycho 100 fue producido por el reconocido estudio Bones, con la colaboración de TV Tokyo, Dentsu y Shogakukan, y dirigido por Yuzuru Tachikawa, quien también ha sido director de Death Parade o de Shiki. La adaptación del guión estuvo a cargo de Hideyuki Kurata, quien ha estado a cargo de otros grandes trabajos como el de Made in Abyss, mientras que Yoshimichi Kameda se encargó del diseño de personajes. En Mob participaron una gran cantidad de animadores, de los cuales destacan Masaki Kurata, Shingo Yamashita y Kazuki Yamamoto, responsables de en más de una ocasión del estilo fluido y colorido de Mob, y la música fue compuesta por Kenji Kawai, quien ha participado en grandes obras como el Ranma clásico o el Ghost in the Shell. El opening de esta temporada lleva por nombre 99.9 y es interpretado por Mob Choi con Sahou no Hana. Y el ending lleva por nombre Grey y también es interpretado por Sahou no Hana. Y si llegaste hasta aquí, te pido que por favor dejes un like, eso me ayuda mucho para seguir creando todo esto. Y ahora sí, una vez conociendo todo lo anterior, comencemos. Nuestro episodio comienza con Reigen, quien se encuentra preparándose ya que ese día es invitado especial en un programa de televisión que responde a la pregunta ¿existen los psíquicos? El programa trata sobre si podrá exorcizar a un chico que supuestamente fue poseído por un demonio. Entre los invitados se encuentran Kirin Hodo, a quienes ya habíamos visto en episodios anteriores, y quien es el presidente de la Unión Espiritual del Sol Naciente, y ataca a Reigen, en lo que será su primera aparición en televisión. Llega el momento de que aparezca el joven poseído. Reigen habla primero, comentando que el video decía que el chico había sido poseído por un zorro al jugar con la Ouija. De hecho, un zorro de arena del norte de África, para ser exactos. Hodo simplemente dice que desea poder liberarlo. El programa entra en un corte comercial, anunciando que el exorcismo se realizará al volver. Un productor indica a Hodo que será él el encargado de realizarlo, pero este sugiere que lo haga Reigen, argumentando que nadie está interesado en ver a un anciano. Reigen se rehúsa por completo. Recordemos que no tiene poderes psíquicos ni sabe realizar exorcismos. Hodo, provocándolo, menciona que está bien, y que si Reigen es incapaz de hacerlo, él lo hará, como dice el guión. Esas palabras hacen reaccionar a Reigen, quien al darse cuenta de que está en televisión comprende que todo es guionizado y nada es real, ni el demonio ni el exorcismo en sí. Al volver al aire, se anuncia que Reigen será el encargado de realizar el exorcismo, seguro de que, aunque sea en directo, todo es una farsa.
Decide hacerlo y está convencido de que todos le aplaudirán. Reigen comienza rociando sal al chico, quien, siguiendo la actuación, finge sufrir. Reigen de inmediato se da cuenta y continúa con el espectáculo. Media hora después, piden un relevo para que Jodo se encargue ahora. El anciano se acerca y Reigen se frustra pensando que le robará el show en su momento de gloria. Pero en un giro inesperado, Jodo dice: no voy a exorcizarlo. El chico ni siquiera está poseído. Todos los invitados quedan helados, pensando que había arruinado el show, pero el presentador lo salva diciendo que todo fue una mentira, que lograron engañar a todo el estudio menos a Jodo, y que eso es prueba de que los psíquicos existen. El chico, sin ningún problema, se levanta de la silla y se presenta, dejando aún más claro que todo fue un engaño. Uno de los invitados pregunta, entonces, ¿qué clase de exorcismo estuvo realizando Reigen todo el tiempo, ante un espíritu inexistente? A lo que Reigen simplemente queda inmóvil. Le preguntan si acaso realmente no tiene poderes psíquicos. Jodo interviene diciendo que lo dejen en paz, que esa es su forma de trabajar, que obviamente no había ningún espíritu y que cualquier psíquico de verdad se daría cuenta. Pero aclaro que no se refiere a Reigen. Este queda helado, sin escapatoria. El público, los invitados y los presentadores se burlan de él. Al día siguiente, lo único de lo que se habla es del ridículo de Reigen en televisión. En la escuela, un compañero de Mob le pregunta si no es que él trabajaba en espíritus y demás, la compañía de Reigen, y si no sabe todo el lío que se ha armado. Mob recuerda unas palabras de su maestro: cada vez tenemos más encargos, si me hago famoso tal vez aparezca en los medios, a lo que Mob simplemente responde que esa era su estrategia. En este punto es importante recordar algo: Mob y Reigen se distancian porque la relación entre ellos comienza a desequilibrarse. Desde el inicio, Reigen había sido una figura guía para Mob, su maestro, su ejemplo, e incluso una especie de figura paternal. Sin embargo, siempre aprovechó los poderes de Mob para su beneficio, usando su inocencia y su buena voluntad para hacer crecer su negocio de exorcismos, la oficina de consultas de espíritus y cosas parecidas. Con el tiempo, Mob empieza a madurar y a cuestionarse sus emociones, a querer valerse por sí mismo. Ya no necesitaba que Reigen le dijera qué hacer o cómo actuar. Cuando Mob empieza a alejarse, Reigen, acostumbrado a tenerlo cerca, reacciona con orgullo y egoísmo, sin reconocer cuánto dependía de él emocionalmente. Esto ocurre específicamente en los episodios 5 y 6 de esta temporada. En el episodio 5 comienza el quiebre. Mob empieza a cuestionar las decisiones de Reigen y a pensar por sí mismo. Hay una escena clave en la que Reigen intenta manipularlo con sus viejas tácticas, pero Mob ya no reacciona igual. Se nota su madurez emocional y su deseo de llevar una vida más normal, fuera del control de Reigen. Y en el episodio 6 es donde la ruptura se concreta. Mob y Reigen tienen una conversación tensa, y Mob finalmente decide alejarse. Es la primera vez que lo vemos imponerse con calma y convicción, diciendo que necesita su propio espacio. Reigen, herido en su orgullo, reacciona mal y finge que no le importa, pero en el fondo empieza a sentirse vacío. De vuelta a nuestro episodio, vemos a Reigen encerrado en su oficina, furioso porque se dio cuenta de que le tendieron una trampa solo para aumentar la audiencia, pero sin poder hacer nada para enfrentarlo. En 3 días, la noticia ha circulado por todas partes, y la imagen de Reigen como psíquico ha quedado en los suelos. En un intento por hacer algo, visita el bar donde solía beber para pedirle a sus amigos que hablen de él con la prensa, rogándoles que digan que no es un fraude, pero lo único que encuentra es rechazo por parte de quienes pensaba que estarían a su lado. Resignado vuelve a casa, pero se encuentra con un tumulto de reporteros esperándolo afuera. Intenta huir, pero se rinde. Entonces alguien le sugiere que al menos dé una rueda de prensa para explicar lo sucedido. En las noticias se difunde que mañana Reigen dará esa conferencia, la cual Mob ve casualmente en la televisión. Reigen se presenta en la conferencia, pero con la mente en blanco. Pregunta simplemente: ¿a qué han venido? Causando la furia de los reporteros. Se limita a responder algunas preguntas, siempre manteniendo la postura de que nadie puede probar que no tiene poderes psíquicos. Todo parece estar bajo control, hasta que alguien revela que encontró registros de cuando Reigen era un estudiante, y que en su álbum de graduación habría escrito: quiero convertirme en alguien. Que entonces, ¿por qué había optado por hacer un negocio con poderes psíquicos? Esas palabras parecen resonar en Reigen. Piensa para sí mismo: ¿por qué hace eso si gana poco dinero y siempre se mete en problemas? Pero aquella vida lo había agotado, y fue entonces cuando decidió alquilar una oficina y empezó el negocio que simplemente vio en un panfleto. Pero su vida seguía siendo igual de aburrida. Hubo un día en que intentó dejarlo todo y tener un nuevo comienzo, tal vez como un detective, y fue en ese mismo día cuando conoció a Mob, hace 3 años, siendo aún un niño pequeño. Mob en ese momento se presentó con Reigen, diciendo lo que vio su anuncio, que él es psíquico, pero que le asusta no poder controlar su poder. Reigen, incrédulo, piensa que es una broma. Mob insiste que no es así, que incluso puede haber fantasmas. Reigen, aún sin creer del todo, se da cuenta de que Mob, aunque sean mentiras, las imagina con convicción, y decide ayudarlo. Le pide que entre, y Mob, al darse cuenta de que es la primera persona que lo tomó en serio, lo mira con ojos llenos de esperanza. Reigen, pensando que Mob vive en un mundo de fantasía, decide decirle algo para hacerlo sentir mejor y simplemente que se vaya de ahí. Entonces Reigen nos regala, tal vez sin querer, una de las lecciones más importantes que nos transmite esta obra. Tener poderes psíquicos no cambia que seas un ser humano. Es como ser veloz, inteligente o torpe. Los poderes son una cualidad más. Acéptalos como parte de ti y vive siendo positivo. Lo importante es cómo te comportas. Sé una buena persona. Eso es todo. Mob sonríe y le pregunta si puede volver algún día para hablar con él. Reigen, buscando alguna excusa, se niega. Da un sorbo a su vaso de té y se quema, tirándolo encima de Mob. Pero en ese instante, Mob usa sus poderes, detiene el té en el aire, toma el vaso y lo vuelve a poner dentro, como si fuera lo más normal del mundo. Reigen queda atónito, dándose cuenta de que Mob siempre
siempre dijo la verdad, y entonces le pide que regrese mañana porque él enseñará a usar sus poderes. De regreso en la conferencia, en nuestro tiempo actual, Reigen piensa que lo que realmente quería hacer es alguien especial. Como Mob, reconoce que fue él quien hizo que Mob se alejara, que Mob intentó cambiar, pero Reigen, por su ambición, siempre lo contuvo. Un silencio llena la sala, y Reigen simplemente voltea a la cámara y dice: ¿cuánto has crecido? Esperando que Mob en algún lugar lo estuviera viendo. Un temblor sacude el lugar, los micrófonos caen, las cámaras flotan ante la sorpresa de todos. ¿Reigen realmente tiene poderes psíquicos? Aterrados le piden que detenga todo, y Reigen les dice que ya tienen material para su próxima noticia. En ese momento la transmisión se interrumpe y allá aparece el título de nuestro episodio, el cual lleva por nombre Identidad. Reigen camina tranquilo por las calles, y casualmente, o no, se cruza con Mob. Le pregunta que por qué ha venido, que si lo sabe, o que si no ha visto lo que dicen en revistas e internet de él. A lo que Mob responde tranquilo: yo siempre lo supe, maestro, usted es una buena persona. Reigen se da cuenta de que esas palabras reflejan lo que le enseñó a Mob aquel día que se conocieron. Por primera vez, Reigen nos muestra una mirada de esperanza igual a la de Mob. Ambos caminan como si nada hubiera cambiado entre ellos. Proponen ir a comer ramen y Mob, como últimas palabras, le dice: por cierto, feliz cumpleaños, maestro. Este episodio es, según considero, el mejor de Mob y la cima emocional entre él y Reigen. Pero para concluir este vínculo y entenderlo realmente, tendremos que recordar el capítulo 12 de la tercera temporada de Mob Psycho 100, el final del anime. Y justo aquí, si no quieres spoilearte, puedes adelantar el video hasta la conclusión para vivir por ti mismo la experiencia. Entonces, revisemos qué pasó en este capítulo. En los episodios previos, Mob había decidido confesar sus sentimientos a Tsubomi, la chica que le gusta. Sin embargo, antes de poder hacerlo, sufre un accidente de tráfico que lo deja inconsciente, pero su poder psíquico se libera por completo, separándose de su conciencia. Ese Mob descontrolado, una versión de su subconsciente, pura emoción y poder, empieza a arrasar todo a su paso, con el único objetivo de llegar hasta Tsubomi, pero completamente separado de la parte racional de Mob. Y aquí comienza nuestro episodio, con un tornado arrasando la ciudad, Tsubomi mirándolo a lo lejos. Decide esperar, recordando que Mob se escuchaba muy emocionado en la llamada que tuvieron. Serizawa y Reigen caminan contra el huracán, tratando de acercarse a Mob, el origen de todo el desastre. Serizawa está al límite y no puede proteger más a Reigen con su poder, pero este le pide que sea él quien regrese, que puede continuar solo y que quiere hablar con Mob a solas. Del Mob consciente y el Mob con su poder liberado tienen una conversación interna. Uno trata de explicar que no puede ver a Tsubomi así, pero su otra parte está convencida de que tiene que verla y que si es capaz de aceptarlo como es, será feliz. Le dice a su otra parte que cuando Tsubomi dejó de interesarle el poder de Mob, entonces él dejó de usarlo, pero su parte racional trata de defenderse diciendo que es normal cambiar por alguien que le gusta. El Mob liberado lo corrige. No es del todo cierto. Le hace recordar por qué se enamoró de Tsubomi, porque ella fue la única que lo trató igual que los demás, sin importarle sus poderes, y que fue él quien se enamoró de ella, no su parte consciente. Reigen se acerca cada vez más a Mob, y es cuando el Mob consciente dice que el maestro tampoco lo trató como alguien diferente. El Mob liberado argumentó que fue porque siempre lo estuvo utilizando para su negocio, y que en ese caso, Reigen lo trató de una manera más especial que nadie. Reigen es golpeado por una roca, pero se levanta tratando de llegar a Mob, corre hacia él, pero el poder de Mob es tan grande que lo lanza por los aires. Reigen es golpeado innumerables veces, pero sigue sin darse por vencido. Entonces ahí, sorprendentemente, revela que no quería quedarse atrás, y que al igual que Mob se ha estado ejercitando, recordando que Mob forma parte del equipo de fisicoculturismo. Corre con todas sus fuerzas hacia él, y estando a punto de alcanzarlo, el poder de Mob lo azota contra el piso y sigue avanzando. Mob está a punto de llegar al parque, y ahí, de alguna forma, Reigen lo había adelantado para enfrentarlo directamente. Mob se queda sorprendido por su fuerza. Nos revelan que, para ese momento, Oyuelo había poseído a Reigen para darle un poco más de poder. Ante la mirada sorprendida de Mob, recordemos que en episodios anteriores, Oyuelo se había sacrificado para ayudarle. Reigen le agradece, pero le pide que lo deje a solas con Mob, y allá hace la confesión que todos ya sabíamos, pero que Mob, por increíble que parezca, nunca supo o nunca quiso ver. No tengo poderes psíquicos, no tengo nada. Esas simples palabras logran que el Mob regrese a su estado consciente. Reigen confiesa que desde el primer día le mintió, que siempre lo utilizó y que no sabe nada de poderes. Él le dice a Mob que no es especial, que todo el mundo tiene dos caras, que odia la parte que siempre esconde a los demás y que gracias a una mentira pudo conocerlo. Mob es Mob con sus poderes y tiene que aceptarlo así. Seguramente ya no lo necesita, pero debe de aprender a aceptarse a sí mismo y que está seguro de que Mob podrá hacerlo. El contador de Mob empieza a incrementarse. Recordemos que cuando llega al 100, el Mob liberado aparece. En su conversación interna, ambos Mobs tienen miedo de lo que pueda pasar con ellos y con Tsubomi, pero aún así, la parte consciente le convence a la liberada de que debe de confiar, liberando al Shigeo Kageyama al 100, aquel que acepta sus poderes como parte de sí mismo. Mob en ese momento se dirige al parque, aunque Reigen y Oyuelo dudan de que Tsubomi siga allí después de todo el desastre. Unos segundos pasan y Mob está de vuelta. Se acerca a Reigen y solo dice, me rechazó, que ella nunca lo había visto
visto con otros ojos más que como un amigo. Mob rompe en llanto y Reigen, como siempre ha sido para él, habla con él diciéndole que ese tipo de cosas pasan a veces. Nos muestran el título del episodio, Confesión, a partir de ahora. Vemos que ha pasado algo de tiempo. Mob está en el club de fisicoculturismo, ahora con más integrantes. Y aunque pueda pasar desapercibido, se nota claramente una evolución en comparación de su primer día allí. En la siguiente escena, Mob camina con su hermano. Ven un gato sobre un poste de luz y poder bajar, y Mob se ofrece a ayudar. Parece que usará sus poderes psíquicos, pero decide subir por sí mismo, mostrando que ha encontrado el equilibrio. Mob ya no teme a su poder, pero tampoco se deja dominar por él. Luego nos encontramos en la oficina de espíritus y más, donde Kurata y Serizawa ahora son trabajadores. Kurata le pregunta a Mob cómo le va con su novia, a lo que responde que no es su novia porque lo habían rechazado, pero Ritsu complementa que se la pasan hablando por teléfono. Todos los demás amigos y conocidos llegan a la oficina, y Nukawa mira por la ventana que Reigen está por llegar, y todos corren a esconderse, y nuestro episodio termina con Reigen abriendo la puerta, sin ver a nadie, pero al encenderse las luces, vemos que todos están allí para festejar su cumpleaños. A veces olvidamos que las historias más poderosas no solo son de grandes héroes o batallas imposibles, sino las que hablan de personas que aprenden a aceptarse y a ver la bondad en los demás. Mob Psycho 100 siempre trató de eso, de aprender que el verdadero crecimiento no está en cuánto poder tengamos, sino en cómo decidimos usarlo, en quiénes elegimos ser cuando nadie nos está mirando. En el episodio del reencuentro entre Mob y Reigen, somos testigos de una lección profunda. Las personas son mucho más de lo que nos demuestran ser. El mundo entero se volvió en contra de Reigen, pero Mob, a pesar de ser engañado, eligió mirar más allá de las apariencias. Eligió ver al hombre que le tendió la mano cuando era solo un niño asustado. Y fue ahí cuando recordamos esas palabras que Reigen le dijo por primera vez cuando se conocieron. Que tengas poderes psíquicos no cambia que seas un ser humano. Es como ser veloz, inteligente o torpe. Los poderes son solo más que una cualidad. Acéptalos como parte de ti y vive siendo positivo. Lo importante es cómo te comportas. Sé una buena persona. Eso es todo. En lo que él conocía de su maestro, no en lo que los demás decían de él. Eligió confiar en lo que había visto con sus propios ojos, en los momentos compartidos, en las palabras sinceras y en las acciones que, aunque pequeñas, hablaban de la verdadera bondad de Reigen. En una sociedad donde es fácil dejarse llevar por lo que otros opinan, Mob nos enseña que debemos aprender a mirar más allá de la superficie, que las personas no solo son lo que los rumores o las apariencias dicen de ellas. A veces, la verdadera fortaleza está en mantener la fe en lo que tú sabes que es real, incluso cuando todos los demás dudan. Esas palabras marcaron el inicio de Mob, pero también el destino de ambos, y es que, al final, eso mismo es lo que Reigen olvidó por un tiempo. Ser una buena persona no depende de tener talentos o reconocimiento, sino de aceptar nuestras imperfecciones y seguir adelante. Curiosamente, ambos episodios ocurren el mismo día, el cumpleaños de Reigen, pero lo que cambia no es la fecha, sino el hombre que la vive. En la segunda temporada lo vemos solo, enfrentando las consecuencias de su orgullo, mientras Mob decide volver a su lado y recordarle que siempre fue una buena persona. Y en la tercera temporada, en ese último episodio, vemos a Reigen rodeado de todos, celebrando su cumpleaños con aquellos a quienes alguna vez ayudó, y con Mob a su lado, más maduro y más humano. El mismo día, pero dos realidades completamente distintas. Una donde Reigen se perdió y otra donde finalmente se encontró. Y quizá ese es el mensaje más poderoso de Mob Psycho 100, que todos nosotros tenemos algo que escondemos, una parte de nosotros que tememos mostrar, ya sea debilidad, inseguridad o dolor, pero esconderlo no nos hace más fuertes, solo nos hace solitarios. Aceptarnos con todo lo bueno y lo malo es lo que nos hace realmente humanos, porque como Mob también nosotros debemos aprender a subir ese poste con nuestras propias manos, sin depender de un poder, un talento o una máscara que nos oculte, no porque reneguemos de lo que somos, sino porque por fin entendemos que no necesitamos más que a nosotros mismos para seguir adelante. Y tal vez ese sea el verdadero poder que todos tenemos, el de cambiar un poco cada día, el de levantarnos incluso cuando no entendemos del todo hacia dónde vamos, el de intentar ser mejores sin perder nuestra esencia, porque al final no se trata de ser alguien especial, sino simplemente ser buenas personas. Y hasta aquí el video de hoy. Mob Psycho 100 nos deja más que una historia sobre poderes o batallas, nos deja un recordatorio sobre lo importante que es crecer sin perder la sensibilidad, sobre aceptar lo que sentimos, sobre encontrar el valor en lo cotidiano y aprender a mirar el mundo con empatía. Nos enseñó que todos, en algún momento, somos como Mob, confundidos, inseguros, intentando encontrar nuestro lugar sin saber muy bien quiénes somos. Pero también nos mostró que no estamos solos, que siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano, aunque no sea perfecta o aunque no tenga todas las respuestas. Mob nos enseñó que no hay nada malo en sentir, que nuestras emociones no nos hacen débiles, sino humanos, que ser fuerte no es ocultar lo que duele, sino enfrentarlo con honestidad, que no hace falta ser especial para tener valor, ni ser poderoso para cambiar algo, basta con ser una buena persona, o con hacer lo correcto, incluso cuando nadie te nota. Y si con este video logro que una sola persona le dé una oportunidad a Mob, que se permita descubrir el mensaje que hay detrás de cada lágrima, cada sonrisa y cada silencio, entonces todo esto ya valió la pena. Si te gustó el video, te invito a que dejes un like, un comentario y le des a la campanita para más, porque al igual que Mob, cada uno de nosotros tiene la capacidad de mirar más allá de las apariencias y descubrir la bondad en los demás y en nosotros mismos. Muchas gracias por el apoyo hasta ahora. ¿Y de qué otro anime te gustaría ver un video en el cual podamos decir y fue ahí el momento en el que el anime se volvió eterno?
Hasta la próxima.